desarrollé en el marco de un trabajo de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca integrar y extraer las principales conclusiones y implicancias para las políticas públicas de 3 trabajos realizados previamente sobre el impuesto a la pobreza, también como trabajos de consultoría para el BID. El primer trabajo que escribí yo en conjunto con Jimena Mació es sobre la medición del impuesto a la pobreza en Argentina. El segundo trabajo fue realizado por Agustín Salvia y Santiago Coy de Lotsa sobre los hábitos de compra en grupos socio-residenciales vulnerables en Argentina. Y el tercer trabajo fue realizado por Jessica Pla, que es un estudio cualitativo sobre la misma. Era legales 1, 2 y 6, Patio Bullrich. Y lo que yo voy a presentar es, son los resultados de estos informes que yo incluí en este informe integrado. El impuesto a la pobreza, o ghetto tax, refiere al fenómeno, o a la hipótesis, si quieres, de que las personas en situación de pobreza tienen que pagar precios más altos por los bienes que personas de mayor nivel adquisitivo. Y el primer trabajo que utilizó este término fue hecho por David Kaplowitz, un sociólogo que estudió este fenómeno en el barrio de Harlem, en la ciudad de Nueva York, durante los años 60, y publicó los resultados en el libro titulado The Poor Pay More. Y en los siguientes 50 años hubo muchas investigaciones sobre este tema, y los resultados varían bastante según el contexto analizado y la fuente de datos y la metodología utilizada. Y en general estos trabajos se concentran en analizar aspectos vinculados o con la situación socioeconómica de los hogares o del contexto territorial. Por ejemplo, con respecto a la situación socioeconómica, se ha analizado las diferencias en cuanto a la posibilidad de aprovechar los descuentos por compras en volumen, de mayor volumen. Ejemplos incluyen trabajos de Atanasio Efraín en Colombia y Rao en la India, que encontraron que efectivamente los pobres no aprovechan esos descuentos o lo aprovechan menos por restricciones sobre, con respecto al lugar, tener espacio de almacenamiento o acceso al crédito. Pero por otro lado, otros trabajos realizados en Estados Unidos y en el Reino Unido han encontrado resultados opuestos. Otro aspecto estudiado tiene que ver con las estrategias de búsqueda, ¿no? En teoría, uno esperaría que las personas en situación de pobreza dedicarían más tiempo a la búsqueda de descuentos o precios más bajos porque tienen un costo de oportunidad del tiempo más bajo, ¿no? Y esto es justamente lo que encontraron Aguiar y Hurst en un trabajo sobre los Estados Unidos. Y otro aspecto muy estudiado tiene que ver con la forma de pago y el acceso al crédito. Y luego, con respecto al contexto territorial, se han analizado, por ejemplo, las diferencias en cuanto a la disponibilidad de ciertos tipos de comercios en distintos tipos de barrio. Por ejemplo, en las zonas céntricas de las grandes ciudades suele haber menos supermercados grandes de cadena, ¿no? Que suelen ofrecer precios más bajos. Y también se han analizado las diferencias en el costo y el acceso al transporte. Y en un trabajo reciente hecho por Jacob y otros
en base a un análisis en las favelas de Brasil, ellos encontraron evidencia de un ghetto tax psicológico. Encontraron que los residentes de estos barrios suelen gastar más porque compran en los pequeños negocios de sus barrios para evitar entornos comerciales donde se van a encontrar con personas de otro nivel, de un nivel socioeconómico más alto y donde ellos se sienten discriminados. Entonces, como ven, los resultados varían bastante según el contexto y este tema cobra mayor relevancia hoy en día en Argentina, en una situación de alta inflación, en donde las personas suelen perder noción de los precios y en una situación de crisis económica, donde las familias empiezan a buscar distintas estrategias para economizar los gastos. Entonces, con este trabajo buscamos aportar a esta literatura mediante la triangulación de 3 enfoques metodológicos. Primero, se aproxima una estimación del impuesto a la pobreza para 60 productos elegidos sobre la canasta básica alimentaria y sobre canastas medianas, con base en la encuesta nacional de gastos de 2017-18. Segundo, se analiza la frecuencia de compra en distintos tipos de comercio y las razones detrás de esas decisiones con base en la encuesta de la deuda social argentina. Y en tercer lugar, se busca comprender los factores económicos, sociales y territoriales que influyen en esas decisiones o en los hábitos de compra con base en grupos focales realizados con mujeres responsables por las compras en sus hogares, hechos en 6 barrios informales del área metropolitana de Buenos Aires. Así que empezamos con la medición del impuesto a la pobreza. Y un primer aspecto metodológico importante para explicar es que la encuesta nacional de gastos, la ENGO, no releva información sobre los precios pagados. Por lo tanto, tuvimos que estimar este impuesto a la pobreza en base al valor unitario del gasto. Es decir, el gasto total de un hogar, en algún artículo en particular, dividido por la cantidad comprada. Y se considera que existe un impuesto a la pobreza cuando el promedio del valor unitario del gasto de un estrato socioeconómico más bajo o considerados de estar en situación de desventaja es más bajo, es más alto que en sectores o en estratos de nivel socioeconómico más alto. Debido al interés en analizar el efecto del territorio sobre el impuesto de la pobreza y especialmente en entender cómo esto puede ocurrir en barrios informales, la principal variable de estratificación es un indicador del estrato socio-residencial, que ahora voy a explicar. Y luego replicamos todos los análisis con otras variables de estratificación como el quintil de ingreso, el estado de pobreza, el clima educativo del hogar y si el hogar tiene tenencia formal de la vivienda y de la tierra. Así que, ¿cómo elaboramos este indicador del estrato socio-residencial? El objetivo, entonces, fue construir este indicador con los datos de la misma encuesta nacional de gastos.
No obstante, esta encuesta, o sea, no teníamos acceso a la ubicación, en qué tipo de barrio, qué radio censal están los hogares encuestados, ¿no? Entonces, teníamos que basarlo en distintas características habitacionales de los hogares. Ahora, las características de, o sea, los vecindarios o los hogares que viven en vecindarios tienden, no es que comparten uno o dos variables o características en común, sino se caracterizan por una correlación entre múltiples características, o sea, hay como una intersección, y por lo tanto sería difícil construir esas categorías usando criterios excluyentes, ¿no? Y por lo tanto, para que entiendan mejor esta idea o esta dificultad en clasificar hogares en barrios, podemos tomar la definición del asentamiento informal usado en el reglamento de barrios populares. Dice que es un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de la población, o sea, no todos, no cuenta con título de propiedad de suelo ni acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos, agua, saneamiento y electricidad, ¿no? Entonces, como alternativa, lo que encontramos como estrategia o método es análisis de correspondencia múltiple, que básicamente es un método exploratorio que analiza la correlación entre múltiples características cualitativas y los condensa en pocas dimensiones. Es básicamente un método análogo a componentes principales que se utiliza con variables continuas. Entonces, para aplicarlo, fue necesario primero construir una matriz en donde en las filas están los hogares y en las columnas las distintas categorías de características socio-residenciales, y las 48 categorías fueron construidas a partir de estos indicadores, ¿no? Todos vinculados con las características habitacionales y el acceso a servicios públicos. Y luego se expone gráficamente la información en un gráfico de tal manera que proximidad en el espacio indica similitud entre las características de los hogares. Entonces, este es el espacio socio-residencial del área metropolitana de Buenos Aires en las primeras 2 dimensiones. Aplicamos este método en forma separada para cada una de las regiones del país. Cada indicador se coloca en el gráfico en el baricentro de la ubicación de los hogares que tienen, o sea, en el medio de la nube de hogares con estas características. Y a ver si puede, las categorías que son más comunes en la población aparecen más cercanos al origen, y los que son menos frecuentes en la población aparecen más alejados. Y luego es el rol del investigador interpretar lo que significan las dimensiones. En este caso fue bastante claro para nosotros el significado de las dimensiones. La primera, he puesto algunas etiquetas, pero obviamente hay mucha más información. La primera dimensión claramente diferencia entre los hogares según su nivel socioeconómico captado a través de características habitacionales. En el extremo de derecha vemos características asociadas con situaciones muy deficitarias en la vivienda, como vivir en una casilla, un rancho, no estar conectado a la república de agua,
vivir con hacinamiento crítico, tener mala calidad de techo, paredes, piso, etc. Y en el otro extremo tenemos características como tener vinculados más con niveles más altos. Tener cochera, piscina, varios autos, etc. Esta interpretación fue confirmada cuando agregamos al gráfico los quintiles de ingreso. No sé si lo ven, que ves que 1, 2, 3, 4, 5. O sea, justamente agregamos esas variables como variables suplementarios, pero no entraron en la construcción de las dimensiones, pero ayudan con la interpretación de las dimensiones. Luego, el eje vertical, la dimensión 2, parece diferenciar entre hogares según el grado de urbanización. Las características en la parte superior están más asociados con vivir en zonas suburbanas y periféricas, como vivir en una casa, ser propietario, tener cámara séptica, tener piscina, cochera, etc. Y en la parte inferior vemos características más típicas de barrios en el medio de la ciudad, como vivir en un departamento, pagar expensas de inquilino, ¿no? Y acá a la derecha abajo, en este cuadrante, encontramos un conjunto de características que están asociados con vivir en inquilinatos y villas, ¿no? Como compartir cocina y baño con otros hogares, o tener una conexión, no estar conectado legalmente a la red de luz. Entonces, a partir de esta interpretación de estas dimensiones, decidimos construir estas 4 categorías en base a la ubicación de los hogares en estos primeros, en los 4 cuadrantes, en base a los valores predichos de las primeras 2 dimensiones. Entonces, lo que se ubican en el primer cuadrante son los del barrio de nivel socioeconómico bajo, medio bajo, periféricos. En el segundo, barrios de nivel socioeconómico alto, medio alto, periféricos. La tercera categoría son los barrios de nivel socioeconómico alto y medio alto, urbano céntrico. Y la cuarta categoría, barrios de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, urbano céntrico. Entonces podemos imaginar que los asentamientos más alejados de la ciudad, en la periferia del AMBA, por ejemplo, están dentro de esta categoría y las villas más céntricas están ahí. Bueno, así fue como construimos estas categorías del indicador del estrato socio-residencial. Ahora, este cuadro resume los resultados del análisis del impuesto a la pobreza para los 60 artículos elegidos, ¿no? Analizados. Y usando estos resultados son usando este variable de corte, el estrato socio-residencial. En la primera fila se presenta la cantidad de artículos de los 60 para los cuales hay una diferencia positiva que es consistente con la hipótesis de un impuesto a la pobreza, y luego se presenta la cantidad con diferencia negativa, y luego en la segunda columna de cada región se presenta la cantidad de artículos para los cuales esas diferencias son estadísticamente significativas, a nivel de 10%. Entonces, de este análisis sacamos 2 conclusiones. Primero, para la gran mayoría de los productos, el promedio del gasto unitario es más bajo para los hogares de nivel socioeconómico más bajo.
Y por otro lado, vemos que en el AMBA hay más productos al comparar barrios de nivel socioeconómico bajo, céntricos versus periféricos, encontramos que hay más productos con diferencias positivas, consistente con la tesis del impuesto a la pobreza, con diferencias negativas. Así que entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? Primero, o sea, basado en una revisión de la literatura, este primer resultado, que parece indicar que no existe un impuesto a la pobreza, parece ser por la falta de información más precisa sobre la calidad de los productos en la encuesta nacional de gastos. O sea, no, y tomando en cuenta que los hogares de nivel socioeconómico más bajo suelen comprar productos de peor calidad, lo que estamos captando acá es la diferencia en la calidad de los productos. Puede haber un impuesto a la pobreza, pero no podemos captarlo con esta fuente de información debido a la falta de información más precisa sobre las características de los artículos, ¿no? De los productos. ¿Sí? Tengo una pregunta ahora o Sí, si querés, sí. por lo que entiendo vos agarrás todos los hogares de la ENGO y los clasificás en entorno. ¿Cuántos hogares te quedan en cada uno de los cuadrados, más o menos? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes qué? En este momento no tengo ese dato. Sí. Otra pregunta, porque la ENGO es como representativa, no sé cuál es el nivel de representatividad. Yo no sé si hacer esta transformación y que por las cosas pierde representatividad o no. Hablar de ese conjunto como los pobres, no sé si termina afectando la representatividad o no, no sé bien. Bueno, es muy común en los análisis sobre la situación social comparar distintos grupos de la población. O sea, hemos hecho estudios sobre comparando la pobreza dentro y fuera de las villas. O sea, es muy común y en todos esos casos uno trabaja con grupos de distinto tamaño. No lo veo como un problema necesariamente. Pero bueno, lo voy a pensar un poco más. ¿Sí? Bueno, no te quiero demorar mucho así Sí. con la presentación, pero nada, la cuestión que me generaba curiosidad es si a través de los distintos productos vos podés conjeturar que en algunos casos la calidad puede ser más quinta y podría explicar esto, y otros que están como más contenida en la calidad. Y puede dar un indicio de que lo que efectivamente estamos captando es esa diferencia de calidad. Claro, porque uno puede imaginarse otras explicaciones. Como para ir más caro la cantidad de negocio, entonces barrios ricos. No, como todos los argumentos, y por lo tanto tienen que financian como ese servicio de comercio, te venden más caro porque tienen que alquilar un costo caro. o incluso hay como diferencias en cuanto a las características de consumo en esos lugares, ¿no? Cuando uno va al shopping a comprar, uno no está solamente comprando un bien, sino también está comprando el entorno, ¿no? Así que hay muchos argumentos, o sea, para explicar cualquiera de los dos resultados, de que se paga más o pagan menos, pero para responder a tu primera pregunta, sí analizamos y encontramos como mayores diferencias por nivel socioeconómico en productos en los cuales puede haber mayor dispersión en cuanto a la calidad. Y de hecho, voy a mostrarles después los resultados para la canasta básica alimentaria, en donde todavía vemos como, bueno, las diferencias fueran todavía mayores para las canastas medianas, que incluye mucho más productos, y ahí vemos
más evidencia de esta brecha por nivel socioeconómico. Así que eso, o sea, eso un poco confirma también nuestra interpretación. Si yo pensaba, si en un mismo barrio vos tenés individuos ricos y pobres, eso también podría quizás explotarlo, podría llegar a los mismos negocios, frente a los mismos precios, no sé en qué medida, digo, por supuesto que esas datos no son suficientemente voluminosas como para hacer ese tipo de información. Yo pensaba si el hecho de que en un mismo barrio hay individuos distintos procesos socioeconómicos, eso podría ser explotado para, por ejemplo, separar las hipótesis de multiplicación de crédito. Hay mucho que podríamos hacer con mejores datos. O sea, no tenemos información, o sea, incluso tuvimos que, o sea, solo podemos encontrar alguna evidencia con esta comparación. O sea, si pudiéramos aplicar, diseñar y aplicar una encuesta, sería totalmente diferente. Lo que teníamos que hacer es tratar de encontrar, entender o medir el impuesto con los datos de la ENCO, de esta encuesta. ¿Sí? Sí, no, pensando un poco en el tema de calidad, digo, tal vez con el consumo, no, con el consumo aparente de alimentos, lo que se podría hacer es como calcular las diferencias en la calidad nutricional de los hogares, es decir, hogares que consumen mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de carbohidratos complejos, carbohidratos simples, grasas y demás, porque si vos tenés el consumo o el gasto en, no sé, en alimentos, en arroz, en fideos, en carnes, etcétera, se podría calcular, digamos, poner una columna más y decir, bueno, a ver cuántas proteínas se consumen, se gastan en este hogar, etcétera, etcétera. Digo, eso puede ser un indicio de calidad. Pero primero hay que clasificar los hogares. Yo entiendo, hemos hablado que vos vas a hacer ese tipo de usuarios de datos, No sé, que me bueno, parece súper interesante, pero incluso lo que creo que puede haber complicaciones en hacer ese tipo de clasificación, porque hay galletitas y hay galletitas de mejor o peor calidad y de precio más alto y más bajo, ¿no? O sea, uno entiende, tiene el mismo problema, o sea, hay galletitas compradas en panadería y galletitas en paquete, básicamente. Uno no tiene más información que eso. Y entonces me parece que uno va a enfrentar el mismo problema con respecto a la calidad de la alimentación. y otra pregunta, no sé si se puede hacer también, ¿no? Hay, digamos, Envo para años anteriores al 2018. Sí, 2005. Y digo, ¿pensaron en un momento en construir tipo un pseudo panel con, por ejemplo, cortes de nacimiento? En general se construye con cortes de nacimiento y digo, tal vez se podría evaluar en el tiempo si este impuesto a la pobreza varía o no, Claro. entre diferentes cortes, edades y demás, porque digo, pensando un poco, yo no sé si los más jóvenes tienen el mismo impuesto a la pobreza o no que personas más adultas por el tema de la bancarización, por el tema del uso de nuevas aplicaciones, DNI, Mercado Pago y demás. No sé si eso se podrá hacer, pero... Sería interesante evaluar la evolución en el tiempo. Supongo que este trabajo buscaba concentrarse más en la situación actual y estos datos ya parecen muy viejos, ¿no? De 2017-18, pero sí, sin duda sería interesante poder analizar la evolución en el tiempo. Bueno, sigo porque tengo bastante más para presentar. Este cuadro presenta los mismos, el mismo tipo de análisis, pero con las otras variables de corte. Y básicamente, según todas estas comparaciones, encontramos que pagan más los hogares de mayor nivel adquisitivo. Así que ninguno nos permite captar alguna evidencia de un impuesto a la pobreza. Nuevamente entendemos por este problema de diferencias en la calidad de los productos. Pero voy a volver en ese tema porque nos da algunas pistas el análisis quali.
Y este cuadro presenta los resultados de las comparaciones del valor de la canasta básica alimentaria y encontramos que en todas las regiones los hogares de nivel socioeconómico más alto pagan más por la canasta básica alimentaria que los de nivel socioeconómico bajo. Y al hacer esta comparación entre zonas periféricas versus céntricas de nivel socioeconómico bajo, encontramos que en el AMBA, en el noreste y en la Patagonia, el valor de la canasta básica alimentaria es más alto para hogares de nivel socioeconómico o de periféricos que entre hogares que viven en zonas céntricas. Así que nuevamente encontramos esa evidencia de un impuesto a la pobreza que perjudica a los vecindarios, hogares en vecindarios periféricos. Bueno, ahora pasamos al segundo tipo de análisis, basado en el análisis de los hábitos de compra, basado en la encuesta de la deuda social argentina. En este caso se utilizó una variable de estratificación diferente que fue construido previamente por el OLSA, usando componentes principales para diferenciar entre las primeras tres categorías de nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, y luego la cuarta categoría son los hogares que viven en barrios informales identificados a través del proceso de diseño muestral. O sea, el OLSA tenía la información sobre la ubicación de estos hogares, entonces ellos, en este caso, bueno, están con una ventaja en ese sentido. Y el análisis está basado en un módulo de hábitos de compra agregados a la ELSA, que incluyó estas preguntas. Primero preguntó el mes pasado con qué frecuencia hizo compras de alimentos con distintos medios de pago en 4 tipos de comercio. Pequeños comercios de barrio, como carnicería, panadería, en pequeños supermercados, pequeños almacenes o los supermercados chinos, podemos imaginar, supermercados de cadena y en las ferias, con 4 posibilidades de respuesta: nunca, pocas veces, muchas veces o siempre. Y luego, dependiendo a la respuesta a la primera pregunta, se preguntó cuál es el principal motivo por el cual compró siempre o muchas veces en tal tipo de comercio, con estas respuestas. Está cerca, los precios son más bajos, aceptan tarjetas de medio de pago, tienen lo que busco, o sea, la variedad de lo que ofrecen, la calidad de los alimentos es buena y otros. Y hubo una pregunta análoga cuando el respondente indicó que compró muchas o compra pocas veces o nunca. Aclaro que este componente del estudio solamente se analiza las compras de alimentos. Y estos gráficos resumen las respuestas a las preguntas de la encuesta. Hay un gráfico diferente para cada tipo de comercio y las columnas refieren los 4 estratos socio-residenciales. La altura de las columnas indican la frecuencia de compra, muchas veces o siempre para arriba, pocas veces o nunca para abajo, y luego cada columna cada barra está dividida según las respuestas sobre los motivos por esas decisiones. Así que, ¿qué es lo que vemos? Que primero, los residentes de los barrios informales tienden a comprar con mayor frecuencia en los pequeños comercios de barrio y en los pequeños supermercados de barrio que los estratos de mayor nivel adquisitivo. Y el principal motivo por hacerlo es que está cerca.
Luego vemos que en el caso de los supermercados de cadena, la frecuencia de compra en supermercados tiende a aumentar con el nivel socioeconómico y el principal motivo por no comprar en supermercados de cadena es que no tienen este tipo de comercio cerca. Y el principal motivo por comprar en supermercados de cadena es que ofrecen precios más bajos. Las ferias, hay poco, o sea, relativamente menos uso de las ferias en todos los sectores, y el principal motivo por no comprar en ese tipo de comercios es por no tenerlos cerca. Luego, para analizar en qué medida estos motivos siguen siendo explicativos de las decisiones de compra, luego de controlar por diferentes características socioeconómicas, se estimaron una serie de regulaciones logísticas de los hábitos de compra. Entonces, la variable dependiente es igual a 1 si el lugar compra siempre muchas veces en un tipo de comercio, igual a 0 de lo contrario. Y las variables explicativas son dummies de las razones de las decisiones de compra, y luego se incluyen un conjunto de características socioeconómicas. Espero que lo puedan ver. Estos son los resultados de, bueno, se estimaron una regresión para cada tipo de barrio y para cada estrato socio-residencial. Y arriba de esta línea están los resultados para las variables de decisiones, los motivos de compra. Y la categoría excluida es la proximidad. Así que, ¿qué es lo que vemos? Entonces, aquí vemos los resultados para pequeño comercio de barrio y pequeños supermercados. Y lo que se presenta en el gráfico son los odds ratios, la probabilidad de propensión. ¿Traduje eso bien? Bueno, son los odds ratios, creo que todos entienden lo que son. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las únicas, para este primer tipo de comercio, las únicas variables que son estadísticamente significativas son los de oferta, o sea, que tienen lo que buscan, y otros. Y el odds ratio en todos los casos es menor a 1. Entonces, esto significa que relativo a la proximidad no hay ningún otro factor que aumenta la propensión de comprar en este tipo de comercio. Lo que importa es la proximidad. Encontramos un resultado bastante similar para los pequeños supermercados de barrio, pero en este caso incluso los precios tienen un efecto de disminuir o están asociados con una menor propensión de comprar en ese tipo de comercio. Voy a pasar al siguiente para mostrarles los resultados para los supermercados de cadena. Vemos que en ese caso son estadísticamente significativos las variables de precio, medio de pago y oferta. Y en todos los casos, los odds ratios son mayores a 1 y bastante altos. Así que tanto los precios como los medios de pago y la variedad de la oferta influyen positivamente en la propensión de comprar en supermercados de cadena. En el caso de las ferias, lo que parece influir positivamente en la decisión de compra es el precio. Y otro dato o resultado para destacar es que también es estadísticamente significativo y tiene un efecto en
positivo en la propensión de compras en ferias los medios de pago. Y nuestra interpretación de esto es que puede ser por la posibilidad de comprar fiado, ¿no? Obtener un crédito informal en ese tipo de comercio en los barrios informales, por estas relaciones de confianza con los vecinos. Luego, con respecto a los resultados para los distintos indicadores socioeconómicos, son muchos los resultados, quiero destacar solo algunos. Vemos que el tener un jefe de hogar mayor de 60 años aumenta la propensión de compra en pequeños comercios de barrio, que tiene bastante sentido porque le conviene moverse menos, y encontramos el resultado opuesto en el caso de los supermercados de cadena con una menor propensión de compra. Y luego, y esto es el resultado más interesante de todos, encontramos que recibir asistencia alimentaria, por ejemplo, recibir bolsones de alimentos o comer en un comedor comunitario, aumenta o está asociado con una mayor pretensión de comprar en los pequeños comercios de barrio, mientras que percibir la OH disminuye esa propensión. Parece ser que si uno recibe esa asistencia alimentaria y resuelve buena parte de lo que se necesita para comer en comedores, por ejemplo, todo lo demás, o sea, lo que queda para comprar se resuelve en el barrio. Pero al recibir la OH a través de la cuenta bancaria y por lo tanto contar con una tarjeta de crédito, parece que disminuye la propensión de comprar en pequeño comercio de barrio, y encontramos el resultado como opuesto. En este caso no es estadísticamente significativo, pero parece indicar que opera de la otra forma con respecto al uso de los supermercados. Otro resultado interesante, bueno, encontramos también que tener un ingreso per cápita familiar más alto o una jefa de hogar mujer, incrementa la propensión de compra en supermercado de cadena, y no contar con servicios financieros, o sea, tarjeta de crédito, por ejemplo, en los sectores formales disminuye la propensión de compra en los supermercados de cadena. Bueno, si hay preguntas sobre esta parte, volvemos después. Así ya explicó, o sea, llegó a la última parte del análisis, que es el análisis de los hábitos de compra basados en los grupos focales con mujeres responsables de las compras realizados en 6 villas y asentamientos del AMBA. El mapa muestra la ubicación de los 6 barrios. 3 tienen forma de villas con mayor densidad poblacional, concentración, edificios a altura, etc. Y los 3 a la izquierda son asentamientos informales, dos en La Matanza y otro en Moreno, con menor densidad poblacional, etc. O sea, típico asentamiento informal. Los grupos focales fueron grabados, transcritos y codificados, identificando distintos ejes. Eso es el trabajo de Jessica Pla. Y lo que quiero hacer ahora es solamente destacar algunos de los ejes más relevantes. Primero, se destacó mucho la importancia de la ayuda alimentaria en estos barrios.
Algunas mujeres decían que consiguen la mayor parte de los alimentos que necesita la familia a través de las bolsas de alimentos provistos por distintas organizaciones de la sociedad civil o del Estado, y de que la mayor parte de las comidas también se comen fuera del hogar. Los niños comen en la escuela y muchos otros miembros de la familia comen en los comedores o retiran alimentos de ellos. Que la cena es la comida que se suele comer en el hogar. También hablaron de las distintas estrategias utilizadas para minimizar los gastos. Como por ejemplo la compra de marcas más económicas, ¿no? Un resultado muy consistente con lo que encontramos con respecto a las diferencias en las calidades de los productos. Se decía que se hablaba de comprar segundas y terceras marcas, por ejemplo. También se habló del intercambio de información con vecinos sobre descuentos a través de los grupos de WhatsApp que empezaron en particular durante la pandemia. Y en algunos casos indicaron que usan otras estrategias como la compra de compras de mayor volumen o incluso de juntarse con otras familias para hacer compras colectivas en supermercados de cadena o en el mercado central. Pero estas prácticas, decían, estos fueron realizados al final de 2022 y decían que son menos frecuentes que antes, ya por la situación económica no lo pueden seguir haciendo. El tiempo fue un tema muy recurrente en los grupos focales. Las mujeres hablaron del hecho de tener que gastar mucho tiempo en realizar las compras y en otras actividades domésticas, en tareas de cuidado en su hogar y de tener que salir también a trabajar o como realizando algunas actividades en organizaciones sociales o directamente con trabajos generalmente informales. Y en consecuencia, como por la falta de tiempo, se hablaba de la necesidad de resolver las comidas como se podía comprando dentro del barrio, ¿no? Una mujer dijo, termino gastando lo que no tendría que gastar por falta de tiempo. Y todo esto repercute negativamente en la calidad de la alimentación. También se habló de los efectos de la inflación y de la mala situación económica y en particular la incertidumbre de los ingresos en hacer a las personas más cortoplacistas, que hablaban de comprar de poco, el día a día, para resolver lo más urgente, porque no saben cuándo van a tener más dinero para comprar y esto parece jugar en contra de la planificación de la compra para poder aprovechar más los descuentos. También se habló de los distintos medios de pago y acceso a crédito. Si bien el efectivo es el medio de pago preferido, muchos tienen tarjeta de débito gracias al incremento en la bancarización. También se habló de la importancia de las relaciones de confianza con los dueños de los comercios de los barrios que les permiten comprar fiado, ¿no? Tener un crédito informal. Bueno, entonces, ya para ir terminando, llegamos a las siguientes principales conclusiones. Primero, que encontramos que en todas las regiones del país, en la mayoría de los productos, el valor unitario del gasto tiende a aumentar con el estrato socioeconómico, un resultado que entendemos que tiene que ver con diferencias en la calidad de los productos. Y lo interesante fue que, como al juntar los tres estudios, fue encontrar cómo los
resultados cualitativos nos permitieron entender mejor los análisis cuantitativos. Y bueno, se confirmó en los grupos focales esta idea de que los hogares más pobres compran productos de peor calidad y también que usan estas otras estrategias para minimizar los gastos. Luego concluimos o encontramos que en los territorios periféricos del AMBA se encuentra evidencia de un impuesto a la pobreza cuando se comparan los gastos en los estratos de nivel socioeconómico bajo comparando zonas periféricas, lo que nosotros definimos como periféricas versus céntricos. Y finalmente, los hogares en barrios informales compran con mayor frecuencia en comercios del barrio por su proximidad y compran menos en los supermercados de cadena por no tenerlos cerca. Y el motivo por comprar en supermercados es que ofrecen precios más bajos. Y los análisis cualitativos nos permitieron identificar otras explicaciones o otras razones por las cuales los hogares terminan comprando dentro de los barrios, como la falta de tiempo o estas relaciones de confianza que les permitan comprar fiado, o incluso permiten socializarse dentro del barrio, por ejemplo. Perdón, y también la compra pequeña, tener Claro. otra como columna y necesitas un auto. Sí. Barrio, No, y al volverse más cortoplacistas, con el pequeño claro. compras, conviene hacerlo no viajar. Bueno, ¿cuáles son entonces las implicancias para las políticas públicas? Una primera implicancia es que tiene que ver con la focalización inadecuada de las políticas de control de precios usados en los últimos años, ya que las familias que más necesitan beneficiar de estos tipos de programas probablemente se han beneficiado menos porque compran menos en los supermercados que suelen adherirse a ese programa. También otra implicancia tiene que ver con la ventaja comparativa de las otras políticas de asistencia social como la UH y la tarjeta alimentar, que han aumentado la bancarización de los hogares y ha llevado a, tal vez favorece una mejor planificación de la compra, el pago con una tarjeta de débito en los supermercados de cadena, donde se suele obtener precios más bajos. Otra implicancia es que, tomando en cuenta que encontramos esta evidencia de un impuesto a la pobreza que más perjudica a los barrios más alejados del centro de las ciudades, zonas periféricas, otra implicancia tiene que ver con las necesidades de mejorar la conectividad y accesibilidad a través de políticas de transporte y la urbanización de asentamientos. Pavimentación, alumbrado, mejoras en la seguridad de los barrios para permitir a las personas salir para ir a un supermercado de cadena. Y también es relevante pensar en la importancia de asegurar las conexiones eléctricas para que los hogares puedan tener una heladera y hacer compras que duran más tiempo. Y finalmente sería interesante tratar de capitalizar más los lazos comunitarios, ¿no? Evidentes en estos barrios para fomentar el intercambio de información y compras colectivas u otras acciones en conjunto con organizaciones sociales tan tan mal vistos hoy en día con el actual gobierno y también con los bancos de alimentos.
Es importante reconocer algunas limitaciones de esta investigación, que son varios. Primero, el hecho de que los distintos enfoques metodológicos utilizan fuentes de datos con casi 6 años de diferencia temporal. También cada fuente de datos tenía una cobertura geográfica diferente, y tuvimos que usar variables diferentes para la estratificación, ¿no? Para identificar los distintos estratos socio-residenciales. Pero no obstante, a pesar de todas estas limitaciones, los resultados son bastante consistentes entre los distintos estudios y que creo que hace un aporte a comprender mejor este problema. Y poco a partir de estas limitaciones y la experiencia de llevar adelante esta investigación, identificamos algunas propuestas para futuros estudios y estrategias de relevamiento de datos. Primero, la necesidad de relevar datos sobre precios en la encuesta nacional de gastos, ¿no? Y sería muy útil también poder relevar información sobre los gastos, sobre los precios con mayor frecuencia. Al menos, ¿no? Tal vez agregar preguntas sobre algunos productos a otras encuestas como la de pH, por ejemplo. Sería interesante ver la posibilidad de aprovechar datos administrativos, por ejemplo, los gastos en los supermercados, y poder cruzar esa información con otra fuente de datos como los datos de ANSES, obviamente anonimizando los datos para analizarlos, pero sería una fuente de información rica que se ha utilizado en otros países. Sería interesante también relevar datos georreferenciados para poder estudiar la vinculación entre el transporte, la segregación residencial, gastos. Y finalmente hay una necesidad de incorporar un dominio estadísticamente representativo de barrios informales en las encuestas oficiales con cobertura nacional. Esto es realmente muy importante, tomando en cuenta que yo creo que los hogares que viven en situaciones de pobreza más extrema viven en asentamientos informales. Y un antecedente relevante es que en la ciudad de Buenos Aires la encuesta anual de hogares tiene un dominio villas. Así que sería bueno que el SNEC también incorpore una estrategia similar. Bueno, está. Así que otras preguntas, tal vez hay preguntas de personas que están participando por internet. Creo que Agustín, veo a Agustín Salvia, estás conectado. Y veo que tenés una pregunta. ¿Querés? ¿Se escucha, Ann? ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí, sí. Bien, bien. No, un comentario que creo que quedó mencionado, se puede ver en las regresiones, pero me parece importante por lo menos destacarlo como una hipótesis de trabajo, que tiene que ver con el segundo de los estudios, que mostró que no necesariamente el área, el gueto como área de marginalidad residencial, tenía de hecho cargaba sobre sí un eventual impuesto, sino que incluso que en sí es la condición de pobreza la que empieza en términos de ingresos a movilizar recursos de acceso o de privaciones en el acceso a mejores precios o mejores mecanismos de adhesión, de adquisición de bienes alimentarios. Un dato que mostró la regresión fue que en contexto de mayor marginalidad, como son los barrios informales, a mayor ingreso per cápita de los hogares,
mayor acceso a recursos que abarataban costos, como podían llegar a ser los supermercados. Que incluso en ese contexto, con cierta eventual carga de impuesto ad hoc por su condición residencial, e incluso las diferencias por ingresos dentro del grupo familiar producían un efecto de accesos diferenciales en términos de disponibilidad de más tiempo, o quizás de un automóvil, o quizás de básicamente poder contar con más tiempo, aparecía como una posibilidad para acceder a espacios donde los precios podían llegar a ser tener más flexibilidad o tener una carga impositiva menor. Bueno, lo quería comentar como una hipótesis de trabajo que presentan los datos estadísticos en esos modelos de regresión y que, bueno, vale la pena seguir explorando. Gracias, que sí, no lo mencioné, pero es un resultado relevante. Creo que lo que estás diciendo, que en cierta medida, tener un ingreso más alto, familiar más alto, permite o sea, aumenta la propensión o la posibilidad de comprar en supermercados, o sea, salir del barrio. O sea, no compensa completamente, pero en cierta medida compensa en parte por vivir en un barrio informal. Parte del argumento decimos, si compras el supermercado conseguís mejores precios, pero realmente ahí te cobran el IVA, que cuando vas en un lugar muy chiquito, digamos, ahí no vas a hacer tipo de impuestos. Y aparte se debería compensar también, ¿no? Sí, de hecho, algunos responden, si miras a los... los precios son más elevados, o sea, es el verde clarito, es un porcentaje importante de hogares indicaron que no concurren o concurren un poco a supermercado de cadena porque los precios son más altos. Incluso eso salió también en los grupos focales, o sea, no está tan claro, pero parece, después de mirar toda la información, o sea, tiene más peso que cuestan más o sea, que los precios son mejores en los supermercados que en el barrio. Pero obviamente depende del producto, depende del negocio, o sea, hay tantos factores que inciden. Sí, yo en la línea de lo que mencionaba Mariano, bueno, y no conociendo los datos que han revelado, que además el estudio me parece muy interesante y las conclusiones válidas, pero digo como experiencia de consumidor, muy subjetiva. En una época, lo más sencillo, por lo menos para nuestra familia, era comprar en el supermercado, porque vas a hacer toda la compra de 2 semanas, lo que puedas y listo. Pero había un momento donde, por ejemplo, algunos rubros como verdulería, era más barato ir a las verdulerías de barrio que al supermercado. Sí. O en temas como la carne y otras cosas, era como que había una diferencia de precio casi nula y era mejor calidad la de afuera del supermercado, por menos algunos, ¿no? Y después supongo, ahí es una pregunta, comentario, supermercados de cadena incluye mayoristas y minoristas. Sí, sí. Entonces, también en un momento había más diferencia entre mayoristas y comprar a granel con respecto a los supermercados, y en otros momentos se fue erosionando esa diferencia. Incluso en algún supermercado detecté que comprar más cantidad te cobraban el producto unitario más caro que si era una unidad menor, ¿no? Así que no sé si funcionaba mal el marketing ahí. Había bastante dispersión y es otra cosa que pasa con los fenómenos inflacionarios, ¿no? Y por último, de los supermercados, este tema de los precios cuidados tampoco funcionaba tanto porque no había stock. Sí. Llegabas, decía en la etiqueta precios cuidados y no había, ¿no? Lo que sí funcionó bastante, y no sé si detecta el estudio, son las marcas que tenían los supermercados. En general, varios supermercados tenían como una marca propia. Sí. Y había una diferencia de precio
relativamente significativa. Eso es lo que donde se encuentra, o sea, claramente una ventaja con respecto a los precios. Así que si no te importa la marca o estás yendo a marcas, segundas o terceras marcas, sería una ventaja ir a un supermercado. Pero también interesante que lo mencionas, el tema de la poca claridad a la hora de comprar. Parece que en los grupos focales surgió el tema de la desconfianza con los supermercados, que nos llegamos a pagar y nos cobran algo diferente, así que hubo como eso, también surgió tal vez como un factor que disminuye la tendencia de comprar en el supermercado de cadena. Es verdad, hay que ser especialista en regla de 3 simple, te digo, porque a veces el pack de 6 cosas te salía unitario más caro que llevar la unidad. Claro, bueno. Entonces, Eso por precios cuidados, ¿no? Exacto, había que estar muy ágil, ¿viste? Y además todo cambiando, pero son cosas bastante características de los procesos de alta inflación, que empieza a haber una distorsión muy fuerte, ¿no? Pero bueno, es un comentario muy general y muy subjetivo. Y una distinción también para hacer, pero no es muy relevante, pero las segundas marcas o terceras marcas no necesariamente a veces implican una baja de calidad, puede ser posicionamiento, simple una estrategia de posicionamiento del producto, digamos. En la primera marca uno paga el packaging, no sé, cómo luce el producto, y la segunda marca simplemente compran lo mismo y es el mismo fabricante, pero solo que con esa marca. Claro. Pero también puede variar, porque hay unas marcas de supermercados. Los productos de limpieza al día no limpian. Pero sí, pero de pronto no sé, uno compra. Hay una segunda marca de supermercados, es el mismo, o la yerba, no sé, es el mismo proveedor, pero solo que no tiene toda la inversión que exige tener una marca. Muy interesante el trabajo. Y yo tenía curiosidad sobre los precios de la vuelta. Sí. O sea, sobre la ECO, la ECO te permite identificar la ubicación geográfica que lugar. Nada, ninguna posibilidad. No. Solo Representativa corrección. Te mandé, si quieres responderle bien a Mariano, te mandé el cuadrito con la descripción de los. No, Pero para que les una idea, digamos, el estrato más bajo céntrico para el total del país tiene aproximadamente un 11% de los hogares. La base de datos son 25.000 hogares, 26.000, así que solamente se ven 2.500 hogares aprox. Lo comparás contra o sea, este video significativo de la representación. Lo que no está desagregado es el conurbano, porque la encuesta no tiene representatividad para el conurbano. Entonces, zona metropolitana o AMBA. No lo puedes sacar por diferencia. Yo tengo una pregunta, porque hay una literatura que tiene que ver un poco con este problema, ¿no? Que la del pink tax, ¿no? Que se trata de ver discriminación hacia las mujeres por el consumo de determinados bienes. Ajá. Pero ahí claro el objetivo, además de discriminación. Esto son un montón de decisiones económicas detrás que tienen que ver con decisiones del consumidor, decisiones de las empresas, como es muy difícil marañar que hay detrás de todo esto, ¿no? No se puede hablar de discriminación, ¿no? Que los pobres los discriminan cobrándoles precios más altos. Claro, creo que no hay una discriminación en ese sentido, tal vez una discriminación de los supermercados que no se instalan en zonas periféricas más aisladas, pero eso es una decisión económica, ¿no? Que lo explica. Cuando hice la presentación en el BID al final del año, preguntaron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de políticas que hay que promover para mejorar esta situación? Habría que hablar, o sea, tratar de lograr que supermercados ingresen en estos barrios o estén en la periferia. Y en mi opinión no, o sea, tal vez resuelve alguna cosa, pero lo que realmente hay que hacer es
mejorar las condiciones de vida, pavimentar las calles, mejorar la donde la UH que se cobra a través de un medio electrónico y que bueno, eso implica que te quieras gastar en determinado lugar, eso puede ser bueno o malo, no sé, esas cosas sí pueden tener cierta herencia. Ahora, hay un montón de variables que afectan esto, no vamos a poder. O sea, y se puede, yo creo que se puede promover acciones para las compras colectivas en los barrios. Bueno, hoy en día con la situación actual está muy crítica, ¿no? O sea, es un impuesto en el sentido metafórico. Exacto, sí, sí, totalmente. pero tampoco encontrar que haya un impuesto. Solamente en algunas regiones. Yo creo que, o sea, no pudimos medirlo por nivel socioeconómico con esta fuente de datos, pero yo creo que puede haber más, o sea, por nivel socioeconómico, solamente no lo podemos captar. En ese tipo de pequeño negocio de barrio, se habló en los grupos focales del hecho de que muchas veces los vecinos son los dueños, compran en supermercados y tienen que tener un markup, o sea, para poder ganar algo. Así que cobran, en ese tipo de pequeño negocio cobran más que en el supermercado. O tal vez compran en No, sí, pero bien, o sea, la capacidad de compra del supermercado tiene una capacidad de negociación diferente al pequeño negocio o al proveedor del supermercado. Entonces, eso también es. Comercio chico no puede presionar. Claro. Diciendo, yo te vendo el producto a tal precio y te lo pongo en la bolsa de la caja. Ese poder, digamos, lo tiene el supermercado, lo tiene el negocio. Claro. Blancos tenías un No, en realidad, la principal razón por lo que vi de que la gente de estos barrios más carenciados no van al supermercado porque no tienen una oferta alrededor de ellos No hay una oferta. para que puedan ir. O sea, más allá del precio, por una cuestión ahí está viendo en cuenta, un tema de tiempo. Por la Sí, cual de proximidad, sí. o sea, la solución sería que haya una cadena de supermercados en su barrio que sí, posible, creo. Pero es más que nada un tema de cercanía. Exacto, sí. Bueno, es el principal motivo por no comprar, pues. sí, tal cual. Un comentario que ahora me acordé de un suceso particular, ¿no? También es una cuestión intuitiva y muy subjetiva, pero una cosa que me impactó, estábamos con unos amigos en un barrio privado un fin de semana y dijimos, bueno, en vez de comprar adentro, en la ciudad o en el supermercado, vamos a este pueblito acá afuera que debe haber huertas y quizás la verdura hay otro precio, podemos ayudar comprándole a la gente de la zona. La cuestión es que pasábamos por 3 o 4 verdulerías y la gente agarraba el celular y te daba el precio. Quizás el impacto de la tecnología, también por supuesto puede haber un efecto de discriminación también, bueno, de gente que viene del barrio privado o no. Claro. Pero el efecto de la información digital, que todo el mundo conoce todos los precios a través de un celular, cambió mucho. Porque antes, cuando era yo chico, vos ibas a zonas periféricas o pueblos del interior y todo era muchísimo más económico. Ahora se niveló mucho la información de precios. Claro. Y creo que eso podría ser un tema interesante. Es un efecto muy interesante que puede disminuir contribuir a disminuir ese impuesto. Sí, tal cual. Con más información. Sí. También, o sea, tener en cuenta que en los barrios informales está bastante más monopolizado todo, porque también es más costoso hacerlo central y la competencia que hay es casi nula, porque Claro. tenés varios supermercados que compitan sobre eso. Y después también ver la oportunidad de evaluar a la gente más carenciada de poner el bikini auto, es mucho más costoso para ir a nafta, entonces prefieren mucho más ahorrar en eso y comprar algo más caro, comprar la marca no está buena, pero con ahorro un montón más de plata. Exacto. Hay como varias variantes, o sea, también se me ocurre, no encuentro lo que busco en un supermercado, por ahí, porque o no conocen la variedad que hay en un supermercado, o por ahí piensan que siempre tiene que estar el producto que ellos encuentran en su barrio y por ahí no lo encuentran, o sea, como que hay varias vertientes que pueden Claro. Múltiples, sí, tal cual, eso es sí, muy relevante. ¿Alguna pregunta más de los que participan afuera? ¿Algún otro comentario? Bueno, mil gracias por los comentarios, las preguntas.
Tendremos otro seminario en 2 semanas. Muchas gracias.